Estaban escondidos, esperando. ¿Pero qué? Jesús había ascendido, dejándoles una promesa y una misión imposible: ser sus testigos hasta lo último de la tierra. ¿Cómo lo harían? Eran un grupo pequeño, acosado por el miedo y la duda. Pero de repente, lo imposible ocurrió. No fue un simple sonido, fue un viento recio. No fueron llamas comunes, fueron lenguas de fuego. Y no fue un nuevo idioma aprendido, fue un milagro en sus bocas. Este no es solo el relato del nacimiento de la Iglesia, es la historia de cómo el poder de Dios transformó a pescadores tímidos en proclamadores intrépidos. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: Están llenos de mosto. Primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua. Y aun mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios,
y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En un aposento alto, un grupo de creyentes esperaba con perseverancia, unidos en oración y propósito. De repente, el cielo irrumpió en la tierra con ímpetu. Un viento recio que soplaba no desde los 4 puntos cardinales, sino del mismo corazón de Dios, llenó toda la casa. Lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Este fuego no quemaba sino que purificaba. No destruía sino que capacitaba. No era un fuego de juicio, sino de consagración. Pentecostés representa el momento en que la promesa del Padre se hizo realidad tangible. El Espíritu que había actuado en la creación, que había inspirado a los profetas, que había concebido al Hijo en el vientre virginal, ahora era derramado sobre toda carne. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos ahora habitaba en cada creyente, transformando a discípulos temerosos en testigos intrépidos. Las lenguas de fuego se manifestaron en lenguas humanas, y el milagro de Babel fue revertido. En Babel, la soberbia humana había causado confusión y dispersión. En Pentecostés, la humildad divina produjo comprensión y unidad. Personas de todas las naciones oían hablar las maravillas de Dios en su propio idioma. El Evangelio no era solo para un pueblo elegido, sino para toda la humanidad. Las barreras culturales, lingüísticas y étnicas fueron trascendidas por el lenguaje universal del amor divino. Pedro, quien semanas antes había negado a Jesús por miedo a una sirvienta, ahora proclamaba con audacia a Cristo crucificado y resucitado. El mismo Espíritu que había inspirado los salmos de David ahora impulsaba su sermón. La palabra se encarnaba nuevamente, no en un solo cuerpo, sino en un cuerpo colectivo, la Iglesia. 3,000 personas respondieron a ese mensaje, no por la elocuencia humana, sino por la convicción sobrenatural que el Espíritu produce. Pentecostés no fue un evento aislado, sino el nacimiento de una nueva forma de existencia humana, la vida en el Espíritu. Es el cumplimiento de la profecía de Joel, donde hijos e hijas profetizan, los jóvenes ven visiones y los ancianos sueñan sueños. Donde esclavos y libres, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos reciben igualmente el don del Espíritu. Hoy, el mismo Espíritu continúa siendo derramado sobre aquellos que creen. Su fuego aún arde para purificar nuestros motivos, para iluminar nuestras mentes, para energizar nuestros ministerios. Sus lenguas aún se manifiestan cuando proclamamos el Evangelio en lenguajes que nuestra generación puede entender. En el lenguaje de la compasión auténtica, de la justicia práctica, de la esperanza inquebrantable. Pentecostés nos recuerda que la Iglesia no es una institución humana, sino un organismo viviente impulsado por el aliento de Dios. No somos una organización que ocasionalmente experimenta avivamientos, sino un avivamiento que ocasionalmente se organiza. Nuestra tarea no es administrar el Espíritu, sino ser administrados por Él. ¿Estamos hoy viviendo en el poder de ese mismo Espíritu? ¿Nuestras congregaciones reflejan la diversidad unificada de aquel primer Pentecostés? ¿Nuestras palabras comunican las maravillas de Dios en lenguajes que transforman vidas? El fuego no se extinguió en el primer siglo, sigue disponible para todo aquel que, con corazón humilde y fe sencilla, clame por el bautismo del Espíritu Santo. Que como aquellos primeros creyentes,
Seamos llenos hasta rebosar, hablando de Cristo con audacia, viviendo en comunidad genuina, y llevando la antorcha del Evangelio a cada rincón de nuestra generación. Porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos vive en nosotros, y su poder no conoce límites. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo en tu vida diaria? ¿Qué idiomas, formas de comunicar el Evangelio, necesitas hoy? ¿Qué pasos puedes tomar para ser más sensible a la guía del Espíritu? Pentecostés in verso Babel. En Babel, el orgullo humano dividió los idiomas y esparció a la gente. En Pentecostés, el Espíritu Santo usó los idiomas para unir a la humanidad alrededor de una sola verdad: las maravillas de Dios en Cristo.